Bueno, mucho que analizar en una jornada como la de hoy y tenemos para ello a nuestro siguiente invitado ya listo, a Francisco Martínez, asesor financiero. Francisco, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta, ¿qué tal? Bueno, pues una semana negra, sobre todo la que estamos terminando en el día de hoy, para algunos sectores especialmente, como es el caso de la tecnología, índices como el Nasdaq 100, que en rentabilidad semanal, estaba echándole un vistazo justo antes, lleva acumulada una caída del 3,5%, que se dice pronto, el Nasdaq, una caída espectacular en esta semana, y que parece que acaba por lo menos con buen sabor de boca, ¿no? Con subidas en el día de hoy. ¿Cómo has visto en general lo que ha ocurrido esta semana y lo que está pasando en el día de hoy también en los índices americanos? Bueno, yo creo que no hay que hablar, es pronto por lo menos para hablar de una semana negra, ¿no? Tenemos que recordar que solo en este año ha habido una ocasión en la que el mercado ha retrocedido en torno al 5%. Desde los máximos marcados hace un par de semanas, el mercado ahora se encuentra incluso por debajo de esa corrección del 5%. Y esto debemos recordar que es bolsa, la bolsa tiene algo que se llama volatilidad y que hay que asumir, ¿no? Y por tanto ahora, periodos como estas caídas en torno al 5%, es habitual verlo a lo largo de todo un año, ¿no? Yo lo que diría es que digamos que el foco de atención ahora se ha trasladado desde hace 2 semanas que empezaron las presentaciones de resultados, precisamente hacia las cuentas de las compañías, ¿no? Y si bien es cierto que ya hablábamos hace varias semanas de este asunto y decíamos que las expectativas estaban muy altas por las propias previsiones y los guidances de las empresas, el margen de error era mínimo y el riesgo de incumplimiento pues alto, ¿no? Y es un poco lo que hemos visto esta semana, cómo compañías de gran capitalización sobre todo, ¿no? Hablamos de Tesla, hablamos de Alphabet, que se desvían de sus previsiones de resultados, pues el mercado las castiga y las castiga con dureza. Y claro, si hablamos ya de esas siete grandes, pues el retroceso pues está en torno al 13%, ¿no? Hablabas de Nvidia hace un momento. Nvidia, recuerdo también una conversación que teníamos hace algunas semanas, Marta, y decíamos que, bueno, que reunía los condicionantes de burbuja, ¿no? Por la expansión de múltiplos que tenía, por lo que estaban los precios cotizando los beneficios, ¿no? Y precisamente ha sido la que más ha corregido, en torno a un 20%. Luego, yo creo que no habría que hablar de semana negra, sino de, bueno, ajuste de mercado, y que en las próximas semanas deberemos de comprobar si ese ajuste continúa, bien decías, ¿no? Con Meta y demás, y sobre todo de aquellas compañías que han puesto el listón alto en esas previsiones. Bueno, claramente tú hablas de ajuste, ¿no, Francisco? Y claramente lo que parece es que hay una rotación de activos del sector tecnológico al sector, digamos, de las small caps. La pregunta que tengo yo ahora es ¿hasta qué punto esto es de corto plazo o de verdad es una tendencia que se va a quedar, se va a instalar con nosotros y la tecnología va a dejar de tener un papel tan relevante, por lo menos en cuanto a las revalorizaciones que ha tenido hasta ahora? ¿Piensas que esa rotación de activos va a ser una rotación para el largo plazo o para el corto plazo? Bueno, esto es lo que nos preguntamos todos, ¿no? Y lo que habrá que ver. Lo que sí hemos visto esta semana es precisamente lo que acabas de apuntar. Pero sí es cierto que esa rotación, si hablamos de capitalización, digamos que históricamente no ha sido el momento propicio, tras esta situación de mercado, tras unas alzas importantes en los últimos meses, para que las small caps tomen el relevo. Pero además hay un dato importante también, Marta, ¿no? Y son las revisiones de previsiones de beneficios, ¿no? Y esto en el relativo con las de gran capitalización juega a favor de las de gran capitalización. Es decir, esto tendría que cambiar en las próximas semanas, meses, para hablar de esa rotación en cuanto a capitalización. Lo que yo sí diría es que si los ajustes que se están produciendo en la última semana tienen que ver con esos múltiplos tan amplios con los que cotizan muchas compañías, el caso de Nvidia, el caso de Tesla, etcétera, lo que sí deberíamos de pensar es que a lo mejor la rotación no va tanto por el lado de la capitalización, sino como por el lado de precisamente esos ratios a los que están cotizando. ¿Me explico? Hay compañías que, bueno, pues cotizan menos veces beneficios y que siguen cumpliendo sus expectativas.
Lo que ocurrió con Nvidia, por poner otra vez el ejemplo, es, bueno, si tú estás diciendo que vas a ganar 90 veces beneficios, me lo vas a tener que justificar. Yo te doy el crédito inicial, pero tú luego me lo vas a tener que demostrar. En el momento en el que esto no ocurre, el mercado deja de lado la confianza que le estaba otorgando y lo que hace es buscar en empresas que sean capaces de generar valor, capaces de expandir, si quieres, los múltiplos a los que están cotizando ahora, ¿no? Entonces yo creo que la rotación deberíamos interpretarla más por este lado, más que por el lado de la capitalización. Luego está el tema de verlo como una rotación en cuanto a sectores, ¿no? Y que el sector de la tecnología, que también se ha comportado hasta ahora, quizá pues ya no sea el sector que más brille. La pregunta que seguro que muchos se hacen es si se ha acabado ya la época dorada de la tecnología. Es verdad que si nos ponemos un poco a pensar en el papel que va a tener la tecnología en nuestras vidas, yo creo que va a seguir teniendo un papel fundamental y seguramente va a seguir aumentando, ¿no? El papel o el tiempo al que dedicamos o las tareas que hacemos gracias a o con la ayuda de la tecnología. La pregunta es si en bolsa se ha acabado esa época dorada. Supongo que es una pregunta de estas sin respuestas, ¿no, Francisco? Pero ¿qué podrías decir tú al respecto? Bueno, vamos a orientarla por la respuesta que hemos dado por la rotación de antes. En tecnología tenemos compañías, pues hablábamos de Nvidia, hablábamos de Tesla, podríamos incluso hablar de Alphabet, podríamos incluso hablar de cualquiera de las 7 magníficas, no en la misma dimensión, por supuesto, no todas cotizan con los mismos múltiplos, pero hay compañías que están muy por debajo de ese beneplácito que el mercado le ha dado a estas compañías. Por ejemplo, Tesla dice, no, está metida en un sector en el que el vehículo eléctrico está atravesando una enorme crisis, ¿no? Entonces dices, bueno, si mis beneficios no están en línea con lo que yo había previsto, nos caemos un 15% respecto de los beneficios esperados, pues yo voy a dejarte de lado a ti y me voy a ir a otras compañías, sean de tecnología o no, y es que hay compañías de tecnología o puede haber compañías de tecnología que no están cotizando con la exigencia de estas grandes, que sí me van a servir para posicionarme, ¿no? Y yo creo que la interpretación de la rotación, insisto, va por ese lado y por tanto la respuesta a tu pregunta no sería tanto si habría que el mercado ha dado de lado a la tecnología o si el mercado ha dado de lado a esas compañías que les estaba dando un beneplácito y una confianza tal vez excesiva y que van a tener que demostrar. Por ejemplo, Meta, en la presentación de resultados del primer trimestre, no cumplió esas expectativas y vimos cómo hizo una corrección de en torno a un 20%, ¿no? Acto seguido, anuncia inversiones en inteligencia artificial, bueno, y otra vez se nos va a máximo, ¿no? A pesar de lo que ocurrió estas últimas semanas. Con Alphabet un poco lo mismo. Lo que ocurre el otro día con esa decepción de resultados es que el mercado le está pidiendo o le está exigiendo que demuestre si es capaz de monetizar esas inversiones, si es capaz de rentabilizarlas luego. Habrá empresas en tecnología que sean capaces de demostrar sus inversiones, que sean capaces de crear valor y por tanto el mercado vaya. Bueno, hoy hemos tenido un dato de inflación muy relevante en Estados Unidos, el dato de inflación PCE. Lo decía al principio de la entrevista para hacer la introducción. El dato ha sido bueno, o por lo menos se puede decir que no ha sido malo, porque tampoco hemos visto cómo subiera la inflación por encima de lo que estaba esperado por parte del mercado. Prácticamente todo en línea con las expectativas. Hay algunas métricas que bajan, como la general anual, hay algunas que suben, pero entraba dentro de lo esperado, y hay algunas que no bajan como se esperaba. Es el caso de la core anual, la subyacente anual, que se esperaba que bajara del 2,6 al 2,5, y se ha quedado en el 2,5. Tampoco es tan malo, ¿no? Porque al menos no ha subido. Pero, ¿cuál es tu análisis? ¿Qué análisis sacas de este dato de inflación que, bueno, hasta ahora decía Powell que en las últimas 3 lecturas le había empujado a tener un poquito más de confianza en el proceso de desinflación? Creo que si lo dice Powell, habrá que confiar precisamente en su palabra, ¿no? A falta de un análisis pormenorizado, lo ha salido hace apenas un par de horas, los primeros datos lo que muestran es que hay una tendencia, por lo menos, al no repunte. Y es verdad que en tasa anual la subyacente sí se ha ido una décima y ha igualado el último dato en tasa anual de mayo, pero todo lo demás lo tenemos exactamente como estaba estimado, ¿no? Ya veíamos de las lecturas de los PMIs que pese al fuerte avance de la actividad
no había presión por parte de los precios, vendría a confirmar un poco los datos de hoy, insisto, y a falta de un análisis pormenorizado de cada una de las partidas para ver dónde se ha producido realmente esa presión o dónde se ha descargado esa presión. Los datos vienen a reforzar un poco las palabras de Powell. Si lo dice, insisto, habrá que creer. A partir de aquí, el mercado, o mejor dicho, el mercado, la Reserva Federal ya venía telegrafiando ese proceso de menor inflación, y estoy seguro que siguiendo esa línea de data dependencia que estamos viendo últimamente, pues estará esperando a que o a estar completamente seguro de que los datos de inflación no van a repuntar antes de tomar decisiones sobre política monetaria. Bueno, y luego también está el tema hablando de política monetaria y las decisiones, en septiembre parece que el mercado espera un 100% de probabilidad de bajada de tipos. Hoy lo veía en la herramienta de FedWatch Tool de CME, daban un 80 y pico por ciento de probabilidad a un 25%, a 25, perdón, puntos básicos de bajada en septiembre. Un 10% de probabilidad a una bajada de 50 puntos básicos, que ya me parece bastante, un 10%. Y luego había una probabilidad súper pequeña, un 0,3%, pero también de una bajada de 75 puntos básicos en septiembre, que ya me ha parecido una auténtica locura. Bueno, la Fed se lo va a tomar con calma, se lo está tomando con calma, está consiguiendo ese ansiado aterrizaje suave que estaba buscando. La actividad se está moderando, la inflación se está controlando y dentro de este escenario, insisto, la Fed no va a tomar decisiones por prudencia y por riesgo reputacional hasta que no tenga absolutamente claro que la inflación no va a revertir, y menos tras una bajada de tipos, ¿no? Más allá de que la probabilidad sea casi el 100% a la vuelta de vacaciones de una bajada de tipos, si es 25 y si es 50, me extrañaría mucho que fuera 50, yo apostaría más por una bajada y una segunda bajada antes de final de año, que parece que es por ahí por donde está situado el grueso del mercado. Y hay que recordar que venimos de 5 o 7 bajadas, ¿no? A finales de 2023, principios de 2024, hemos pasado incluso por una bajada. Bueno, lo que está claro es que esas bajadas parece que van a llegar a la vuelta del verano, ya veremos en qué cuantía y en qué tiempo, pero parece que están ahí. Más además que estamos viendo todas las principales áreas económicas bajando tipos, ¿no? Europa ya lo ha hecho, China lo hizo sorprendentemente, Canadá lo ha hecho, etcétera. Reino Unido probablemente lo acabe haciendo ahora. Bueno, pues la Fed va apuntando en esa dirección, pero lo importante además de todo esto es que está siendo capaz, sin tocar los tipos todavía, de controlar esta situación y de no hundir la economía. Sería terrible una baja de tipos y una reactivación de la inflación, ¿no? Igual que hubiera sido terrible no bajar los tipos y estrangular la economía, y es que parece que no está siendo así. Luego, de momento no parece que tengan prisa, lo vienen telegrafiando desde hace tiempo y parece que así se va a seguir siendo, ¿no? Y probablemente a la vuelta de vacaciones veamos esa primera vez. Bueno, y ahora mirando ya las oportunidades de inversión, Francisco, ¿dónde crees que está la oportunidad ahora en un momento tan convulso en la renta variable? ¿En qué sectores? ¿O hay alguna empresa que te llame mucho la atención? Bueno, primero, para hablar de oportunidades hay que hablar de un momento en el que las previsiones de ganancias tienen grandes probabilidades de materializarse, ¿no? No es el caso en una bolsa con cotizaciones tan ajustadas. Fíjate que si hablamos de Estados Unidos, hablamos de una bolsa que cotiza sin prima de riesgo. El Treasury está en el 4,20, ¿no? Y la rentabilidad implícita del S&P 500 pues prácticamente está por ahí, ¿no? Hablar de oportunidades en una bolsa europea en la que sí cotiza con algo más de prima, pero bien ajustada, pero que no termina de tener la confianza como para hacerlo mejor del mercado. Y fíjate qué contradicción, ¿no? Hablar de oportunidades en una bolsa que sí que está realmente barata, que es la China, que por valoraciones es la más barata, pero que no goza, por las razones que ya sabemos, del beneplácito del mercado, pues es complicado, ¿no? Lo que sí hay que dejar claro en esta situación es que en una situación como esta no se puede hacer grandes apuestas fuera
de los pesos de los índices, sobreponderar sectores, como decíamos, o compañías, como hablábamos al principio de la conversación, que están cotizando con múltiplos exigentes, es una verdadera locura y, por tanto, la mejor recomendación que se puede hacer en este momento, a falta de grandes oportunidades, es no tomar grandes decisiones ni apuestas fuera de la neutralidad del índice. Pues Francisco Martínez, asesor financiero, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Buen fin de semana. Gracias a ti, Marta. Un saludo.